Bueno, pues estamos haciendo el método vuelca fichero, que ya era el último que nos quedaba para la agenda, para completar la agenda. Muy bien. Lo que pasa es que el tema el nombre de los ficheros, ¿vale? Los tienen los atributos. Si tú te fijas bien, tiene el fichero auxiliar lo tienes en fetchhouse, ¿vale? En el atributo fetchhouse, y el nombre tienes el nombre del fichero con los datos. Pongo, en vez de contactos.net pongo fetchhouse. Claro. Y en el otro Le pones el nombre. Siempre es mejor las variables porque así luego es más fácil de configurarlo. Vale. Pues sería así, ¿no? Sería el método vuelca fichero, pues sería así. Que bueno, son 3 líneas que igual se pueden poner directamente, ¿vale? Pero bueno, el diseño lo hice así, pues nada. Bueno, pues ya lo único que queda pues es probarlo. Voy a añadir el código que está escrito ahí. Vuelca fichero. Y bueno, aquí ya tengo que importar el file. To rename no se llamaba así, era rename to, me parece que el to va después. Rename to. Ahora. Aquí, bueno, en listar agenda hay la variable línea, que es de tipo string, que no hay que declararla. Y C, esto sería CF muestra. Vale, esto es listar agenda, voy listando cada uno. En este método habría que ponerlo, habría que pasar esto por parámetros. ¿Qué? O sea, hay que pasarle el PS de muestra. Sí. Hay que ponerlo por arriba por un parámetro. Contacto. No, esto es listar la agenda, esto es lo que te lista es toda la agenda. Aquí esto lo que hay que lanzar pues es las excepciones de ficheros. Throw io exception. Vale. Y bueno, el listar ya está. Aquí pasa lo mismo, en líneas hay que declararlo. String línea. Y la propagación de secciones, que me parece que se han olvidado en todos los métodos. En todos los métodos tenemos que propagar las excepciones. Y ajá. Vale. Vamos a darle a guardar. Y bueno, ya tenemos aquí la clase agenda. Y ahora ya lo que nos queda pues es probarlo, hacer un programita de prueba. Vamos a hacer... Ajá, ya tenemos esto bien. Y vamos a crear un programita para probarlo. A new class, vamos a llamarle principal.
Me creo un public static void main. Bueno, lo vamos a poner. Esto lo voy a. Esto ya está copiado, lo voy a poner así. Y bueno, vamos a darle voz a Adrián. Adrián, ¿está por ahí? Sí, estoy por aquí. Comparte pantalla cuando pueda. No estoy compartiendo pantalla. No. Vaya. Bueno, pues vamos a ver pantalla presentada ahora. Bueno. ¿Ahora? Ya. Venga, Adrián, pues ¿Sí? No estás presentando. Sí, ahora ya pones presentando para todo. Por la pantalla no se ve. ¿No se ve? No. Porque no he estado. Espérate. Ya deja de presentar y vamos a presentar otra vez. A tu pantalla. Selecciona pantalla completa. Está esto fallando últimamente porque la última vez nos grabó el sonido. En una de las últimas. ¿Ahora o no? Ahora ya sí. Ahora sí, bueno. Pues he hecho exactamente lo mismo, 2 veces. Y en una sí y en otra no. Bueno, pues más o menos, bueno, para grabar vídeo cortaré hasta aquí. Lo único que ha hecho Roberto, pues, es eso. Es el hacer el último método que nos quedó, que era el método huerca fichero. Que lo que hay que crear, pues, son 2 objetos de tipo file, con el fichero auxiliar y el fichero de datos. Recordamos de que nosotros siempre leíamos del fichero de datos y en el fichero auxiliar escribíamos el fichero, por decirlo de alguna manera, deseado, ¿vale? Y bueno, y con el método rename to, sencillamente lo que hacemos es sobreescribir el fichero de datos con el fichero auxiliar, y se borra el fichero auxiliar. Se queda eso es lo que hemos hecho hasta ahora, ¿vale? Y bueno, y ahora ya lo que vamos a hacer es, para terminar, es un programita de prueba para probar la agenda, para probar el alta, la baja, la modificación, etcétera, de agenda y listar los elementos. Así que venga. Y bueno, y el tratamiento de sesiones que hasta ahora pues lo hemos puesto en el programa principal. Así que bueno, venga, Adrián, pon el programa principal, vengamos un programa principal para probar los métodos de la agenda. Si quieres, espérate para que sepa los métodos que tenemos. El UML que se me perdió. Pues tenemos el alta, control C. Vamos a ver. Ahora, control V. Vale. Problema de la reconexión. Control C. Ahora, vamos a ver. Control V. Ahora, venga, bueno, ahí tienes el alta. Sería el alta.
la baja, la consulta y el listar agenda. Venga, pues hazme un pequeño programilla de prueba utilizando esos métodos, Adrián. Ya después. Muy bien. Y ahora me parece que era el email, ¿no? Muy bien. New agenda, ya está el constructor, me parece. Los constructores no los he puesto, pero bueno, el constructor es el que tiene, me parece, por defecto. Tenemos aquí agenda. Y el constructor que hay aquí, pues el constructor, no, le pasas el nombre del fichero. Al constructor le tienes que pasar el nombre del fichero de datos. Aquí le tienes, exacto, pone un nombre de fichero, agenda.dat, por ejemplo. O txt, ponle txt, pues como estamos con ficheros de texto, ahí. Ujú. Haz bien la indentación, acostúmbrate a... Mm. Te aconsejo que en el propio alta ponga el new contacto José, porque eso lo suyo sería dar de alta a varias personas, pues lo vas a hacer más rápido con... Copia lo de arriba, copia esto. Esto lo copias, lo pones aquí. Ajá. Anda más rápido, ¿verdad? Ujú. Y ahora sube, copia y pega, por ejemplo, el alta, esta misma línea de código, la copia y la pega dos veces más, y en uno en vez de José pone Ana y en otro pone Pepa, por ejemplo. O Vicente, yo qué sé, los nombres que se te ocurran. Ahí cambia ahí un poco los números y ya está. Y ya con eso ya tenemos tres dados de alta, así de forma más rápida. Cambia ahí. Cambia ahí un poco los números y cambia la dirección de correo y ya está.
Vale. Buenos días. Hola. Te he dejado abajo toda la documentación firmada, ¿vale? Vale, Incluido estupendo. el informe, que lo saqué yo y lo he firmado yo. Vale. Lo dejo en tu mesa de allí, de abajo. Vale, los ¿Vale? originales, ¿no? Ok, los originales, todo. Vale. ¿Vale? Lo Estupendo. he dejado abajo, porque he visto que no tenías abajo, digo, no vaya a ser que no coincidamos, te lo he dejado en tu mesa en un plástico. Vale, estupendo. Luego tengo cita Venga. ya allí en... Venga, Muchas gracias. ahora. Venga, ahora lista, para comprobar que el alta se ha producido bien, pues normalmente lo que suele hacer es invocar método lista agenda, que nos va a decir que si las altas se han realizado bien o no. A ver. Ahora realiza una baja y vuelves a listar la agenda para comprobar que efectivamente la persona que da de baja pues ya no está. Ahora tienes que utilizar el constructor consulta. Había un constructor especial al que le pasamos el elemento clave, por decirlo de alguna manera, y que utilizamos para las consultas. Vale, ajá, estupendo. Te bajan. Ajá. Y ahora es una consulta. Ujú. Estupendo. Estupendo, muy bien. Este sería un buen programita de prueba. Bueno, vamos a compilarlo. Control C. Vamos al principal. Ah, te falta una cosa, Adrián. A ver si sabes qué es lo que te hace falta. ¿Lo de vuelta? ¿Qué? ¿Lo de vuelta? No, el WordCamp eso ya está hecho. Vale. Te falta el tratamiento de sesiones, que las hemos ido propagando y ya ha llegado el momento, la hora de la verdad, donde ya se tratan las excepciones. Y bueno, y ya de paso pues puedes quitar la primera línea esa de contacto que no sirve para nada. Era la IO exception. IO exception. ¿Cuál era aquí el message?
Get message. En Beckett, sí. Pero lo tienes que meter, eso no te vuelve una cadena, por lo tanto tienes que imprimirla. Tienes que hacer un sistema en el Vale, ahora sí. Bueno, vamos a control C y ya. Vámonos al principal. Control V. Bueno, ahora vamos a ver. Era control Shift F, me parece. Ahora. Bien, pues vamos a compilarla. A ver si quitarle los errores. Aquí tenemos punto y coma. ¿has quitado un simple de lo de Sí, el public static void main. Static void main string AGS. Y cerramos aquí y de nuevo volvemos a inventar. La control F, no, control. Como occidentaba, F, no. control shift? Control Shift F, sí, lo estoy dando, pero no va. Bueno. Poner aquí. Try. Ah, vale, es que esto está el try. Está mal, esto sería try. Ahí va. Y ahora aquí esto. Creo que se me ha descoborciado, pero bien. Y estos son llaves. Bueno, yo creo que ahora sí. Hay que estar mal puestos los paréntesis. El use section habrá que declararla, no importarla. Exacto. Import use section. Muy bien. Get message es con 2S. Vale, y ahora aquí en new contacto le pasaron vale, porque estos los datos me lo pedían por teclado, me parece. El constructor que había que pasarle era el constructor por defecto. Bueno. Ese no, el constructor copia no existe. Luego, bueno, este era así. Ahora. Muy bien, pues ya estaría. Ahora vamos a ver, ahora lo que queda es que funcione. Vale. Bueno, aquí tendríamos, para que no dé error, esto da error porque en el alta, y si acordáis lo que hacíamos en el alta, pues yo abría un fichero en modo, el fichero de datos lo abro en modo lectura y el fichero con el resultado que nosotros, el estado resultado que queremos obtener, pues lo abríamos en modo escritura. ¿Qué pasa? Que si el fichero de datos no existe, me va a dar error, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es crearlo. Y para ello existe un método, si nosotros nos vamos consultamos en la clase file, hacemos class file, nos vamos al class file, class, vamos a poner class Java. En ese orden me aparece ahora. Aquí ya me aparece el manual. Y nos vamos al manual. Hay un método bastante majo que es el método create new file. ¿Y qué es lo que hace el método create new file? Dice que crea automáticamente un fichero vacío, ¿vale? Con el nombre que nosotros le pasamos por su path name
solamente si el fichero no existe. Es decir, que este método es ideal, porque lo que me dice es que me lo crea siempre y cuando no exista, que es lo deseado, lo que yo quiero tener, porque si el fichero existe no quiero crear uno nuevo y porque no lo quiero sobreescribir, perderíamos todos los datos, ¿vale? Pero bueno, ese método se cuida de no creármelo en el caso de que exista. Es decir, que en agenda, ¿vale? Pues vamos a crear, ponemos file F1, lo voy a poner para andar más rápido, igual a new file, y ahora le pasamos pues el nombre del atributo nombre. Y ahora sencillamente, pues llamamos un create new file, ¿vale? Si no existe, pues lo creo. Vamos a llamarle fichero fuente, ffuent y ffuent. Y aquí me dice que tengo que, la sección, las IO exception las tengo que propagar también. Throw IO exception. Vale. Bueno, pues ya en principal aquí lo único que tendríamos que meter esta línea dentro del try, ya que me dispara las IO exception. ¿Vale? Y ya está. ¿Vale? Y ya, bueno, esa línea, es importante no olvidarse, la tenemos que meter en el constructor, ¿vale? Para que me cree el fichero en el caso de que no exista, para que la primera vez que la ejecute, pues no me dé error. Bueno. El fichero te lo crea dentro de la misma carpeta de agenda, ¿no? Exacto. Dentro de agenda, nosotros tendríamos o bien que crearlo de manera manualmente, o si no, mejor, pues utilizamos pues este método, ¿vale? Pues si no, como digo, la primera vez que lo ejecutamos nos va a dar error porque no va a encontrar el fichero y al realizar la apertura, incluso en el alta, pues me va a dar error, ¿vale? Porque en el alta lo que yo hago es leer el fichero de datos y añadirle pues el elemento del contacto que quiero darle de alta, ¿vale? Si no lo creo o no está creado, no puedo abrirlo, y por lo tanto me va a dar siempre error. Y bueno, y este método, y así utilizamos la clase file, aparte de para renombrar, pues también lo podemos utilizar para crear ficheros. Tenéis ahí otro ejemplo de uso de la clase file. Bueno, vamos con la ejecución, a ver qué sorpresa nos llevamos. Ejecutamos, introduzca por teclado el nombre, por ejemplo, Pepe, el teléfono 45, introduzca mail, Pepe, @gmail.com. Bueno, aquí nos da un error que nos dice no such element exception, no, la línea no encontrada. En el escáner me lo da, en el constructor. Vamos a ver el constructor que le pasa. Nos vamos a agenda, a contacto. A ver constructor de contacto que le pudiera haber ocurrido. Me creo mi escáner. Vale. Aquí tenemos el next line. No sé, no es la info. En contacto en la 14, aquí. Vamos a ver si nos ha creado el contacto anterior. Vamos a ver si el alta encima ha funcionado. Una forma de comprobarlo es mirando el fichero, ¿vale? El tema 6. Vamos a consultar aquí agenda TXT. Bueno, aquí tenemos a Pepe
que me lo ha metido bien en el fichero. Si os fijáis, como el fichero es de texto, pues nosotros podemos editarlo con el heading. Lo tenemos en el formato y se ve que a la hora de pedirnos el siguiente, no sé si tendrá que ver que esto la hayamos cerrado. Vamos a comentar esa línea de código. Me parece que es un fallo del escáner. Introduzca, vamos a poner un Emilio 1234 emilio@gmail.com. Sí, fuera iba a ser eso, ¿vale? El cerrar el escáner, ¿vale? Es lo que daba error. Vamos a dar de alta a Ana, el teléfono y ana@gmail.com. Y vamos a dar de alta a Eva. @gmail.com. Bueno, vamos a ver. Por lo menos no nos ha salido letra roja, cosa que ya de por sí es motivo de alegría. Bueno, vamos a seguir el seguimiento. Lo he dado de alta a todos ellos. El listar agenda, tengo a Pepe, Emilio, Ana y Eva, lo ha hecho muy bien, ¿vale? Ahora, doy de baja a quién, a Ana, ¿vale? Doy de baja a Ana, luego la siguiente vez que liste, Ana no me debe de aparecer. Exacto, solamente la siguiente vez. Yo tuve a Pepe, Emilio, Ana y Eva. La siguiente vez que listo me sale Pepe, Emilio y Eva. Ya Ana no me sale. Y luego al último me parece que ha sido Vicente. Lo que pasa es que no he creado ningún contacto que se llame Vicente. ¿Vale? Pues muy mal. Pues vamos a crear un contacto que se llame Vicente. Vamos a comentar estas dos líneas de código, para no meter tres nombres. De todas maneras, todo parece, todo apunta que va la cosa bien. Y vamos a meter un tal Vicente. Que sería vicente@gmail.com. Y bueno, aquí tenemos al Vicente. Lo que pasa es que la consulta me la ha hecho mal. Ni me ha aparecido el teléfono, ni me ha aparecido el email. Aquí más o menos nos podemos intuir dónde puede estar el error, ¿vale? Que nosotros siempre que hacemos una consulta estamos utilizando el constructor de consulta. Es un constructor al que solamente le pasamos el elemento clave, que es Vicente. Y a partir de ese constructor consulta, ¿vale? Buscamos en el fichero el verdadero registro de Vicente. Y aquí se ve que en vez de mostrar el verdadero registro de Vicente, el verdadero objeto de Vicente, estoy mostrando los propios datos del constructor consulta, ¿vale? Entonces, bueno, por ahí intuyo yo que van ahí los tiros. Pues muy bien, pues nos vamos a agenda, nos vamos a la consulta y vamos a ver si efectivamente estoy devolviendo o estoy mostrando el objeto que no es. Aquí está consulta, efectivamente. Tenemos cmuestra, que es el constructor consulta. Yo tengo que poner cf, que es el real, el que yo encuentro en el fichero. ¿Vale? Pues bien, poniendo una f, ya lo tendríamos resuelto. Bueno, vamos a comentar el otro alta, porque se ve que ha sido un error, un fallo un poco tonto. Y ahora ya lo ejecuto. Y efectivamente era eso. Ya me aparece en la consulta el registro de Vicente, ¿vale? El verdadero registro de Vicente. Bueno, pues esta sería ya las pruebas, las daríamos como válidas.
Y bueno, y aquí tenemos, bueno, el fichero que lo vimos antes, pues podemos echarle un vistacillo al aspecto que tiene nuestro fichero de datos, agenda TXT, que si nosotros la editamos, pues vemos aquí pues ya nuestros cuatro registros, ¿vale? Bueno, una ventaja que tienen, pues esto, los ficheros de texto, trabajar con ficheros de texto, es que nosotros podemos manipularlos directamente, por ejemplo, si queremos pues añadir registros nuevos. Por ejemplo, vamos a meter aquí a una Lola, una tal Lola, y bueno, metiendo el registro manual, lola@gmail.com, ¿vale? Metiendo el registro tal cual, ya mi programa, si yo sé la estructura, tengo que saber la estructura con la que se meten los datos, es decir, que una línea por cada persona, por cada contacto, y los datos se falta. Y nosotros lo ejecutamos el programa, pues fijarse que aquí me tiene ya en cuenta pues a Lola, ¿vale? Para realizar programas de utilidades, pues la verdad es que suele ser bastante útiles los ficheros de texto, ¿vale? Pues muy bien. Bueno, pues vamos a continuar. Vamos. ¿Sí? Pues por un momento tuve el método de la agenda, el de crear una agenda. El método de crear una agenda. Sí. A ver, de crear como el método del constructor. El de Create New File. ¿Qué? Create New File. Ah, Create New File, sí. Aquí. Iría en el constructor, y lo ponemos, eso, sería el fichero, el file. Cuando nosotros construimos un objeto de la clase file, no tiene por qué existir ese fichero, sería como una especie de sería simbólico, sería un fichero simbólico, ¿vale? Que las verdaderas operaciones, pues, las realizan los métodos, ¿vale? Entonces, si no existiera, en verdad no tiene por qué existir este fichero. Si este fichero no existe, no nos va a dar error, ¿vale? Ya nos daría error pues a la hora de ejecutar el método en cuestión, porque sería como una clase envolvente, sería el tratamiento de ficheros, pero al mismo nivel que nosotros lo hacemos cuando utilizamos el explorador de carpetas, ¿vale? Que lo vemos del punto de vista externo, un fichero externo, ¿vale? Es una clase, como yo digo, que es muy buena, es una utilidad para generar cuando hagamos nuestro browser, ¿no? Pues para navegar, hacer un pequeño explorador para implementar una opción de apertura de ficheros, ¿vale? Pues bastante, los métodos de file son muy útiles. Bueno, bien, ¿no? Pues voy a detener la grabación. Anda, va más, se nos han unido más gente, ¿no? Está Julián y Roberto. David está por ahí, ¿no? También. Bueno, pues vamos a parar la grabación.